Cabildeo presenta La Entrevista con Roxana Lizárraga. Empezamos la entrevista. Muy buenos días a todos. Tengo a mi lado al sociólogo Ricardo Paz, que nos acompaña el día de hoy. Estamos concluyendo este enlace con la Asamblea Legislativa, porque del otro lado está también la analista política y parlamentaria Jimena Costa. Ricardo Paz, empezamos esta entrevista de Cabildeo y el tema que no podemos dejar de lado en este viernes es el tema de la ley de partidos políticos. Sí, efectivamente, está en pleno tratamiento esta ley. Desde hace un par de días hemos conocido con mucha sorpresa y también con mucha indignación que esta ley que está promoviendo ahora el movimiento del socialismo pretende instrumentalizar un instituto político como son las elecciones primarias, que son muy positivas, muy modernas, participativas, en fin, pero que lo está haciendo de una manera absolutamente instrumental, como decía, por intereses abyectos y circunstanciales. El MAS quiere cumplir tres objetivos con esta ley. Quiere, por un lado, habilitar a Evo Morales y a García Linera a una nueva postulación. Quiere distraer a la opinión pública electoralizando de una vez ya la coyuntura. Y finalmente quiere evitar que la oposición pueda presentar un frente unido en las elecciones acortando los tiempos electorales, ¿no? Básicamente esos tres objetivos están planteados en la elaboración y aprobación de esta ley. Ninguno de ellos tiene que ver con una genuina voluntad del MAS de abrir a la participación ciudadana la elección de los candidatos. Le voy a pedir a Ricardo Paz, por favor, que apaguemos nuestros celulares para que no exista ningún acople en esta entrevista que es importante, porque Bolivia y el mundo nos está observando en este momento en directo y también es bueno que podamos leer el comunicado de la Corte del órgano electoral. Le voy a pedir a Charito Pérez, por favor, que vea el comunicado del órgano electoral para que nos los lea en unos minutos. Este comunicado es muy importante porque creo que es claro. Ahora, ¿le creemos? Es una interrogante, ¿no? ¿Le creemos al órgano electoral? Es la interrogante. Tenemos que confiar en esta posición porque creo que el comunicado es esclarecedor. Este tema, lo que ha dicho la Corte Electoral, creo que es muy esclarecedor. Le creemos, pero... Bueno, yo tengo un punto de vista diferente, ¿no? En realidad, yo no creo que el Tribunal Supremo Electoral haya emitido un comunicado precisamente claro y que nos permita tener cierta certidumbre sobre lo que van a hacer, porque lo que dice el comunicado, en buenas cuentas, es que si se ajustan algunos cronogramas y algunos tiempos, entonces, bueno, ellos pueden administrar ese proceso de elecciones primarias. Ellos dicen que con los actuales tiempos y los actuales cronogramas es inviable, pero abren la posibilidad de que se ajusten algunas cosas para poder viabilizar las elecciones primarias. Eso me parece terrible. Me parece terrible además el maltrato que la Asamblea Legislativa ha tenido con este poder electoral. El Tribunal Supremo Electoral ya no es un ente como antes, dependiente, digamos, autárquico, sino es un poder, es un órgano de poder, como igualito que la Asamblea, igual que el órgano judicial y el órgano ejecutivo. Entonces, realmente llama poderosamente la atención que a los proyectistas de esta ley de organizaciones políticas no los hayan ni siquiera invitado. Exacto. O sea, ni siquiera los han y eso es lo que dice. Es una locura. Eso es lo que dice este comunicado, ¿no? El comunicado aclara eso, pero también hay una frase que me parece muy importante y que debemos rescatar, es que le dice, nosotros vamos a tomar cualquier decisión en base primero al ordenamiento jurídico. ¿Y qué es lo que está primero en nuestro país? Es la Constitución Política del Estado Plurinacional. La Constitución Política del Estado está sobre cualquier decisión de la Asamblea Legislativa, está sobre cualquier decisión de la Asamblea partidaria
partidos políticos y está sobre cualquier resolución del Tribunal Constitucional, prácticamente, ¿no? Efectivamente, eso es pensar bien, digamos, y admiro tu optimismo. Sí. Y yo quisiera compartir contigo ese optimismo. Me encantaría. En estos tiempos es difícil, ¿no? Que el Tribunal Supremo Electoral actúe de esa manera. Los datos de la realidad no me permiten tener ese optimismo que tú tienes. A mí me da la impresión, justamente el comunicado es una muestra, ¿no? En el comunicado ellos debían haber dicho, miren, ustedes no nos han convocado, no sabemos de lo que están hablando, y lo que están hablando es imposible de llevar adelante. Nosotros no vamos a llevar adelante esas elecciones primarias el año 2019. ¿Les quedó claro? Eso es lo que dice un poder del Estado. No, ¿saben qué? Que si ustedes ajustan cronogramas, no. Un poder del Estado le dice al otro poder del Estado, esto no lo puedo hacer. Porque además ellos lo han dicho públicamente, la presidenta, Exeni, todos los miembros del Tribunal Supremo han dicho, el 2019 no se pueden hacer elecciones primarias. Entonces mantengan pues su posición, no digan que sí hay la posibilidad. Eso es lo que observa Ricardo Paz. Charito Pérez me dirá si estamos ya en condiciones de hacer el contacto con Jimena Costa o aún no. Y te pediría entonces, Charito, que nos puedas leer in extenso este comunicado, el comunicado del que estamos hablando con Ricardo Paz. Así es, Roxana, vamos a dar lectura a este comunicado del órgano electoral plurinacional que dice, como es de su conocimiento público, el órgano electoral plurinacional como órgano del poder público y en el marco de sus atribuciones vinculadas a la legislación establecidas por ley, impulsó desde mayo de 2017 un proceso de construcción plural y deliberativa con amplia participación de actoras y actores relevantes en todo el país para la elaboración del proyecto de ley de organizaciones políticas, el cual fue enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional el pasado 14 de junio. Esta iniciativa legislativa se hizo con la convicción de la necesidad de contar con una nueva normativa orientada a profundizar la calidad de la representación política en el país y en especial impulsar la democratización interna de las organizaciones políticas en el horizonte asumido de una democracia intercultural y partidaria. En consecuencia, dice, consideramos que el Tribunal Supremo Electoral debió ser convocado para la presentación del proyecto en la comisión a cargo de su tratamiento. Respecto al artículo 29 referido a las elecciones primarias de los binomios presidenciales, se observa que algunas disposiciones operativas y plazos establecidos en el proyecto aprobado en la comisión, en especial en las disposiciones transitorias, inviabilizarían técnicamente la organización y administración de elecciones primarias en la gestión 2019, por lo que debieran ser ajustados o derivados a la reglamentación especial a ser elaborada por el Tribunal Supremo Electoral. Como órgano electoral plurinacional, reafirmamos que de conformidad al principio de legalidad y jerarquía normativa, todas nuestras decisiones y actos se sustentan de manera estricta en el marco de la Constitución Política del Estado, leyes y reglamentos vigentes, respetando la jerarquía normativa y distribución de competencias establecidas en la Constitución. En caso de que la Ley de Organizaciones Políticas disponga la convocatoria a elecciones primarias para el binomio presidencial en la gestión 2019, el Tribunal Supremo Electoral asumirá en ese momento competencia para pronunciarse sobre las candidaturas de los binomios que participan en las primarias de cara a las elecciones generales de octubre de 2019, dado el carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio de las mismas. La Paz, 23 de agosto de 2018. Muy bien, ese es el comunicado del órgano electoral. Creo que hay que leerlo varias veces el comunicado, ¿no? Para poder entenderlo. Yo soy más optimista, dice Ricardo Paz. Quisiera preguntarle a Jimena Costa también qué piensa sobre este comunicado, pero en este momento escribe y me dice que está ya por hacer su intervención en la Asamblea Legislativa y tenemos a otra de las parlamentarias que le podríamos consultar. ¿De quién se trata? Así es, estamos con Claudia San Martín, Roxana. ¿Cómo está Fernanda San Martín? Fernanda San Martín, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Sabemos que Jimena Costa en este momento corrió al hemiciclo para hacer su intervención por el caso de la ley de partidos. ¿Cómo vio Fernanda San Martín
el comunicado del órgano electoral. ¿Cree que es un comunicado claro, un comunicado sano, un comunicado que podría hacer que se respete el 21F o no? A ver, el comunicado del órgano definitivamente es algo confuso en su articulado. Sin embargo, lo que determina es que tiene que haber ahí una coordinación en cuanto a las disposiciones transitivas el momento de que sean aquí aprobadas en pleno. Lo que no sabemos, porque ayer se trató este tema y lo mencionó la presidenta de la Cámara de Diputados, no sabemos cómo se va a hacer esa coordinación y cómo se va a hacer esa viabilización de los temas técnicos en consulta con el órgano electoral. Estamos ya en tratamiento en detalle. Se ha solicitado incluso una moción de aplazamiento para que se pueda dar ese cuarto intermedio y esa instancia de coordinación. Sin embargo, el Movimiento al Socialismo ayer, con sus 2/3, ha solicitado suficiente discusión y ha aprobado en grande el proyecto de ley. Por lo tanto, queda todavía mucho por llegar a ese articulado. Estamos en el artículo 1 recién, en el cual habla justamente de la conformación, la estructuración y el funcionamiento, la regulación sobre esos 3 puntos de las organizaciones políticas en un tema de democracia paritaria, que también es uno de los temas esenciales aquí dentro del debate y del proyecto de ley, porque en el binomio que establece el artículo 29, que nosotros hemos propuesto que se hagan 2 modificaciones, una que incluye el artículo 168, para que a partir de ello se pueda respetar el resultado del 21F mediante la propia Constitución, y el otro tema es la participación de las mujeres dentro de ese binomio presidencial, que creo que es fundamental si hablamos de una democracia paritaria, que el binomio presidencial esté también compuesto por un hombre y una mujer. Las mujeres dentro de la Asamblea Legislativa son más del 53%, pero sin embargo, dentro de los puestos de toma de decisión, prácticamente no llegan ni al 20%. Lo mismo ocurre en las organizaciones políticas. Vemos que la mayor parte de los jefes de partido, bueno, dentro de los jefes de partido, de hecho, no hay ninguna sola mujer. Y en los cargos directivos hay muy pocas mujeres que pueden tomar ese puesto y ese rol. Ustedes van a pelear entonces por esos 2 artículos en la Asamblea Legislativa. El ingreso de la mujer en el binomio presidencial, esta fórmula para que ingrese a la ley de partidos políticos, y el otro sería el tema del 21F, que se aclare en esta ley de partidos políticos que el 21F es vinculante para la elección del binomio presidencial. ¿Así? Así es. También hay un tema importante estructural dentro de la ley de organizaciones políticas, que es el financiamiento, que en este caso se ha presentado como un financiamiento mixto. Sin embargo, todavía tienen desigualdades y asimetrías. La primera es que la forma de distribución de la pauta de la propaganda publicitaria se hace con 2 criterios. Uno, el criterio de igualdad, en el cual el 60% del tiempo de propaganda iría a repartirse de manera igualitaria entre todas las organizaciones políticas. Y el segundo criterio es un criterio que dice de proporcionalidad, que según el cual se establecería la propaganda de acuerdo a la votación en la elección anterior. Eso vulnera el principio de igualdad y de participación en iguales condiciones de todos los actores y las organizaciones políticas. Porque sea quien sea, más allá de que sea el MAS o quien sea, porque podemos pensar en temas a nivel departamental o municipal, el partido político, la agrupación que esté dentro de la estructura como oficialismo, va a tener siempre una ventaja mayor que los demás competidores, lo cual eso no genera una democracia igualitaria que pueda realmente generar además cambios y transformaciones de partidos y alternancia como debería ocurrir en una democracia. Veremos si se puede lograr esto, lo que ustedes están buscando en la Asamblea Legislativa,
de buena fe. No sabemos si los 2/3 del MAS va a poder viabilizar esto. Fernanda San Martín, te agradezco por este contacto desde la Asamblea Legislativa, donde en este momento se está tratando la ley de partidos políticos. Ricardo Paz, ¿has escuchado en este momento a una de las asambleístas? Quieren modificar algunos de los artículos, pero yo te siento muy negativo en el tratamiento de la ley de partidos políticos. Sí, parezco el pesimista de Confidencias, ¿no? Ese que dice, no, la verdad es que, Roxana... ¿Pesimista o realista? No sabemos, claro, ¿no? Eso es lo que te iba a decir. No soy pesimista, lo que pasa es que soy un optimista bien informado. La situación que estamos viviendo es una situación pues muy terrible, ¿no? Estamos viviendo un régimen autoritario que impone su voluntad pues por la fuerza en todos lados. Entonces yo admiro y creo que es loable lo que están haciendo los diputados y los senadores y las diputadas y las senadoras de oposición en la Asamblea Legislativa, pero todos sabemos que todos sus esfuerzos son testimoniales, no tienen ninguna posibilidad de evitar el aplanador, el rodillo de los 2/3 del movimiento al socialismo. Lo que hemos podido hacer en el último tiempo, el ejemplo está en el Código Penal, es que desde afuera, desde la ciudadanía, desde las calles, desde la protesta civil, se pueda obligar a esos 2/3 abusivos del MAS a virar y a cambiar, ¿no? Y algo así debería suceder con el tema de la ley de organización de organizaciones políticas, porque sin duda alguna aquí se está jugando mucho más que lo del Código Penal. Aquí se está jugando la democracia, se está jugando el sistema de gobierno que queremos tener de aquí en adelante. Y si con esta ley de organizaciones políticas van a cohonestar, van a legalizar la repostulación de Evo Morales y García Linera, violando la Constitución, dejando de lado la soberanía popular, etcétera, bueno, pues ya va a quedar muy poco de democracia en nuestro país. Entonces realmente es una lucha que vale la pena realizarla, enfrentarla, y que tenemos que hacerlo con la mayor cabeza fría, por supuesto, con el mayor valor civil y con la mayor inteligencia, ¿no? Ricardo, ¿tú crees que en este momento los parlamentarios, la Asamblea Legislativa del MAS necesita con urgencia aprobar esta ley de partidos políticos para poder habilitar a Evo y Álvaro, porque saben que la resolución, la sentencia que sacaron del Tribunal Constitucional realmente es nula, es trucha, no sirve? Sí, ¿Tú crees que por ya...? Por supuesto que sí. Ellos saben que la sentencia del Tribunal Constitucional es nula de pleno derecho porque han actuado sin jurisdicción ni competencia. El Tribunal Constitucional no tiene atribuciones para reformar la Constitución, y al declarar inaplicables partes de artículos de la Constitución están reformando de hecho la Constitución en su aplicación. Entonces, lo más que podía haber hecho el Tribunal, si pensaban como pensaban, con toda la argumentación que hacen en su parte considerativa, lo más que podrían haber concluido dentro de sus atribuciones es sugerir a la Asamblea Legislativa que promueva una reforma constitucional. Claro. O por iniciativa popular al MAS decirle hagan un proceso de reforma constitucional, porque pensamos que es de aplicación preferente el artículo 23 de Costa Rica sobre la Constitución. Pero no podían de ninguna manera, no tenían la más mínima atribución para ellos reformar la Constitución. De hecho, ellos no son constituyentes. Constituyente es el pueblo de Bolivia, que se expresa a través de un referendo. De hecho, así lo hicimos el 21 de febrero de 2016. Nos preguntaron al constituyente, nos dijeron, ¿quieren reformar? Les dijimos, no, gracias. ¿No? Entonces, ahí debió quedar el debate. Entonces, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional no tiene nombre, por supuesto. O sea, es un delito que está en nuestra estructura jurídica, se llama usurpación de funciones, ¿no? Dice el artículo 122 de nuestra Constitución, son nulos los actos de quienes usurpan funciones o ejercen jurisdicción al margen de la ley. Entonces, eso está así. Entonces, el MAS por todos lados trata de que nos olvidemos del 21 de febrero, nos olvidemos de defender la soberanía popular y entremos a un proceso electoral. Estamos de acuerdo entonces. El MAS se dio cuenta que la sentencia del Tribunal Constitucional es una sentencia trucha, nula. Ya les dieron sus cargos, ya los premiaron, ni modo,
pero saben que el 21F sigue caminando para adelante y están buscando, considera Ricardo Paz, que en la Asamblea Legislativa se apruebe esta ley de partidos para habilitar a Evo y Álvaro. Pero si el órgano electoral dice y cumple con su comunicado y dice que se va a basar en la Constitución Política del Estado, el artículo 168, Ricardo, le dice a Álvaro, a Evo y al MAS que ni siquiera podrían presentarse a unas elecciones primarias porque no tienen los requisitos. ¿Cómo se resolvería este punto? Bueno, cumpliendo la ley. Esto se tiene, lo que pasa es que en algún momento los jerarcas del MAS, los candidatos, entre comillas, del MAS, tienen que darse cuenta que no van a poder forzar las cosas de tal manera que nos obliguen al resto de los bolivianos a aceptar una ilegalidad de ese tamaño que rompe con el sistema democrático. Porque esto es romper la democracia, o sea, insistir y querer ser candidatos a como dé lugar, están quebrando el sistema democrático. No hay posibilidad en democracia de que... Intentaron, había una posibilidad, era el referendo, era buscar la reforma constitucional por la vía que la buscaron. Perdieron el 21 de febrero de 2016. Ahora ya no hay nada que hacer. Pero ahora está esto de los partidos políticos. ¿Cómo lo van a operar entonces los masistas para habilitar a Evo y Álvaro? Ahí hay dos posibilidades. Una, esto de lo que tú tienes más confianza y más optimismo que yo, que sea el Tribunal Supremo Electoral que, fiel a lo que acaba de decir en su comunicado, a lo de la jerarquía normativa, diga, no, ¿saben qué? La Constitución no ha sido modificada. El artículo 168 dice que estos señores no pueden postular. Eso está por encima de la sentencia del Tribunal Constitucional, de acuerdo a la pirámide de Kelsen. Por lo tanto, nosotros vamos a aplicar la Constitución y no pueden. Esa es una posibilidad. Yo sinceramente no la creo. Bueno, ojalá me desmientan y voy a dar demuestren que están con la democracia los miembros del Tribunal Electoral. Voy a pedirles perdón de rodillas si es necesario. ¿En serio? Por esta desconfianza. De verdad, yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa, a besarles los pies también si fuera necesario. Lo estás diciendo al aire. Sí, claro que sí, por supuesto que sí. Si ellos cumplen la ley, cumplen la Constitución y le dicen al MAS que no puede, estoy dispuesto a hacer lo que sea. Ir de rodillas. Ricardo Paz va a ir a pedir perdón de rodillas a los miembros por la desconfianza. Sí. La otra vía. Ahora bien, y si no es así, la única vía que nos queda es la del Código Penal, o sea, la de la movilización ciudadana pacífica. Porque cada vez que decimos movilización ciudadana, cada vez que decimos vamos a resistir desde las calles, inmediatamente dicen, no, están convocando a la violencia. No, para nada. Todo pacífico, resistencia no violenta, resistencia civil, cívica, sin caer en provocaciones de ninguna naturaleza, pero con la contundencia y la fuerza de la inmensa mayoría del pueblo de Bolivia. Las encuestas dicen que más del 70% de las ciudadanas y los ciudadanos bolivianos estamos por la defensa del 21F y de la soberanía popular. Bueno, eso tiene que mostrarse y expresarse en las calles para que este gobierno entienda que no nos puede violar así la Constitución, no nos puede violar la soberanía popular de esa manera. Ricardo, ¿cómo están los partidos políticos en este momento? Y me preocupa que dentro de la ley de partidos políticos no se mencionan las agrupaciones. Es una también preocupación de las agrupaciones, ¿no? No, sí se menciona. ¿Se menciona, sí? Sí, claro. Por eso se llama ley de organizaciones políticas y no ley de partidos políticos. Antes la ley se llamaba ley de partidos políticos y había otra ley que era la ley de agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas. Hoy día hay la ley de organizaciones políticas que engloba a las tres: partido político, agrupación ciudadana y pueblo indígena originario campesino, ¿no? Ahora, este debate de las primarias todo nos distrae pues de muchas cosas también terribles y peligrosas que hay en esa ley. Por ejemplo, aprovecho estos últimos minutos. En esa ley, por ejemplo, se establece que tanto un partido político como una agrupación ciudadana, como debe ser, debe cumplir una serie de requisitos para poder obtener su personería legal, ¿no? Entre ellos, tener un número X de militantes, de registro de personas que avalan, ¿no? Es 1.5%, en fin.
pero la agrupación indígena no. La agrupación del pueblo indígena no necesita cumplir ese requisito de tener un número mínimo X de militantes inscritos. Y eso quiere decir, ¿qué quiere decir? Que vos puedes tener teóricamente 50, 60, bueno, 36, por decirlo, lo que dice la Constitución, 36 candidatos a la presidencia de Bolivia por agrupaciones indígenas. O pues Listo. Muchas más, porque en cada nacionalidad hay muchísimas agrupaciones. Puedes tener 60, 70 candidatos a la presidencia que no cumplen no tienen la obligación de cumplir un requisito legal de tener un número X de firmas que los respalden. Eso es terrible. Además, y esto lo hacen con una intención de... Yo me imagino que la intención mayor de esto es no tanto para las elecciones nacionales, sino para las elecciones regionales, ¿no? Municipales y departamentales, ahí para que las agrupaciones indígenas no tengan pues ninguna necesidad de juntar un número de firmas y se presenten como candidatos. Tú sabes que tenemos más de 330 municipios, ¿sí? De ellos 200 y tantos son rurales, pequeños, y ahí pues se van a presentar sin cumplir ningún requisito para las elecciones. Entonces, no, hay fallas que tiene esa ley, además que es un tema elemental de discriminación, ¿no? O sea, todos somos iguales ante la ley. Exacto, nadie es superior. Nadie debería tener ningún tipo de beneficio extraordinario, ¿no? Nadie es enviado de Dios, todos somos hijos de Dios, ¿no, Ricardo? Sí, en cierto sentido, alguien me hacía reír el otro día, me decía, Dios también envía plagas. Exactamente, ¿no? Es verdad, las 10 plagas, recordemos, ¿no? Dios envía las plagas, castiga también. Ricardo Paz, ha sido un gusto. ¿Cuál es la frase, cuál es la idea con la que quieres terminar esta entrevista en Cabildeo? Hablarle a Bolivia, hablarle a los bolivianos que están fuera de nuestras fronteras, hablarle así al país en su conjunto. Que las fuerzas democráticas que hoy día están en una situación tan compleja como la que estuvimos en nuestra juventud cuando luchábamos contra las dictaduras, pensé que no iba a suceder a 40 años después. Nunca más. Estar en estas mismas, pero tener claro que solo la unidad del pueblo, la unidad de la ciudadanía puede combatir con eficacia la tentación autoritaria. Que no caigamos en la trampa, que no caigamos en los cantos de sirena que nos hacen pensar que haremos esto, no, ni modo, le meteremos, no. El respeto al 21 de febrero, el respeto a la soberanía popular es algo que nosotros debemos luchar con todas nuestras fuerzas y hasta el final. ¿Cuál es el rostro de la dictadura actual con la que tenemos que luchar? Antes el rostro era esa dictadura que llevaba las botas, las dictaduras militares. Ahora, ¿qué tipo de dictadura es? Bueno, es una dictadura autoritaria. ¿Cocalera te animarías a decir? No, porque creo que ese tipo de generalizaciones pecan, ¿no es cierto? Y pueden ser además sesgadas por cierta discriminación, inclusive racismo, etcétera. No, yo no creo que tenga que ver con grupos sociales, en fin, determinados, pero sí con sistemas políticos. Acá lo que gobiernan son las minorías eficaces, son los grupos corporativos. Yo creo que el rostro autoritario de esta circunstancia, esta coyuntura, es el corporativismo, ¿no? Ricardo, ha sido un gusto, que no sea la primera, que sea la primera visita, pero habrán muchas más. Te agradezco muchísimo, Roxana, estaré siempre presto. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa, por favor, en Cabildeo, que tenemos mucho más información. Cabildeo presentó la entrevista con Roxana Lizárraga.